De nuevo, gracias a los profes, a los chicos por conectarse. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante. Tenemos a un invitado que se llama Alejandro Esturniolo. Es esta persona que está aquí acompañándome en pantalla. Primero que todo, pues agradecer nuevamente a todos los colegios que aceptaron la invitación. Ale, ¿me ayudas con el próximo slide, porfa? A todos los colegios que aceptaron la invitación. Recuerden que tenemos aquí asistentes de diferentes países, tenemos asistentes de Chile, tenemos asistentes de Argentina, de Ecuador y de Colombia. Entonces, gracias a todos ustedes por aceptar esta invitación, por querer aprender un poco más sobre todo lo que tiene que ver con el agua, su gestión sostenible, cositas de pronto que no sabíamos y aprendimos en estas 3 sesiones que vimos en este mes. Entonces, pues sin más preámbulos, recuerden tener lápiz y papel a la mano. Al final vamos a hacer el Kahoot como siempre y vamos pues a tener como este cierre. El día de hoy vamos a hablar sobre el agua y los contaminantes, específicamente sobre contaminantes emergentes, microplásticos. Son unos conceptos que de pronto no son muy familiares para ustedes y en algún momento para mí, pero Alejandro, que es una persona que sabe mucho del tema, nos va a contar. Entonces, ¿quién es Alejandro? Alejandro es una persona que es de Argentina. Él es ingeniero químico, tiene más de 15 años de experiencia en todo este tema de la industria del tratamiento de agua, entonces ya sabemos que hay muchas cosas detrás de eso por todo lo que hemos aprendido este mes. Alejandro es un apasionado por todo este tema de los contaminantes del agua. Es una persona que investiga mucho, que ha escrito muchísimas publicaciones en su Instagram, que al final no lo va a dar, y en el Instagram de Aladir él publica pues continuamente cositas interesantes. Alejandro es director de Aladir, y pues gracias Alejandro por estar acá el día de hoy. Buenas tardes para ti, porque pues se encuentra en otra parte del mundo. Pues te dejo con los chicos para que compartamos un ratico agradable y nos cuentes cosas muy interesantes. Gracias, Isa. Buenas tardes para todos. Bueno, salí sorteado, voy a hablar en argentino. Si hay alguna cosa que digo rara, después nos contactamos y les explico en detalle. La idea, como veníamos hablando con las chicas de Aladir recién, sabemos que a esta altura del año nos pesa cada vez un poquitito más 40 minutos de un Zoom o 1 hora de un Zoom. Vamos a tratar de hacerlo lo más divertido posible, o entretenido, o dinámico, para que no sea monótono y de verdad se vayan, de verdad dentro de 40 minutos sepan más que antes y puedan educar como me gusta utilizar la expresión caballo de Troya, se metan en la cena hoy a la noche y le expliquen a mamá y papá cosas que seguramente no van a saber. Así que, tanto que les gustan los challenges, vamos a hacer ese challenge hoy, que qué más lindo que decirle papá y mamá, sé más que vos. Ya nos ha pasado y fue súper entretenido. Bueno, primero, antes de hablar de la contaminación, vamos a hablar de agua. Ya vieron, o ya deben haber escuchado, cuidá el agua, que hay poca agua. Bien. ¿Tenemos que seguir cuidando el agua? ¿Sí? El problema del agua no es que hay poca agua, el agua no se encuentra disponible en el lugar que la necesitamos, o si se encuentra disponible, no es potable. Como en el caso que estamos viendo en este slide, que gran parte de la superficie terrestre es agua. O sea, la superficie del planeta tiene más agua que tierra. Entonces, no es que hay poca agua. La realidad es que no es potable. ¿Por qué? Porque es agua de mar. El 97.5% del agua del planeta es agua de mar, que ustedes saben que no se puede tomar. O por lo menos hasta ahora, así directo, no la podemos tomar del mar. Ya van a ver que podemos hacer algo para transformarla en agua potable. Y solo el 2.5%, o sea, de cada 100, 2,5 partecitas, son agua dulce, pero también la encontramos en lugares totalmente remotos, como los glaciares. O sea, de ese 2,5%, casi 70% lo encontramos en los glaciares. Los acuíferos, que son los acuíferos, son el agua que pasa por abajo de la tierra, y solo 0,3% en ríos y arroyos. Miren qué loco, ¿no? Traten de memorizar. 97%, o sea, casi su totalidad, es agua salada. Muy poquitito, 2,5 partes de eso, es agua dulce, y de
ese 100% del agua dulce son un 0.3% de ríos y arroyos. Un dato de color para ustedes es que gran parte de ese 0.3% lo tenemos en América Latina. Bien, ¿por qué ese 0.3% no se ha consumido hasta ahora y seguimos teniendo agua? Porque hay alguien que nos ayuda, que es el ciclo del agua, es el proceso de purificación de la naturaleza. ¿En qué consiste el ciclo del agua? Seguramente lo vieron hace poquitos años, por ahí alguno no se lo acuerda, lo vamos a repetir. En evaporar agua, se condensan las nubes, cuando se juntan las nubes en ciertas condiciones de temperatura y presión, precipitan, que es la precipitación, es la lluvia, infiltran el suelo, y a veces la tomamos o directamente sin infiltrado del suelo de un río, una laguna, o la podemos tomar como infiltración, o sea, de abajo de la tierra del acuífero. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo se purifica el agua? El agua se purifica en el proceso de evaporación. Una vez que el agua evaporó, les propongo hacer una prueba, después les vamos a compartir nuestro Instagram, el que quiera seguir hablando con nosotros, vamos a estar súper felices de que estén motivados con esto. ¿Cómo pueden saber cómo purificar agua? Si ustedes agarran un vaso de agua, no tengo agua, pero si ustedes agarran un vaso de agua y le ponen tierra, a este vaso de agua lo ponen tierra, esa agua va a estar contaminada. Si ustedes le ponen un vidrio, un plástico, algo que lo puedan tapar y lo dejan al sol, van a ver que estas gotitas que quedan acá van a estar sin la contaminación de la tierra de acá. ¿Por qué? Porque el proceso de evaporación separa la contaminación del agua. ¿Qué quiere decir? Que 100% de lo que evapora es agua ultra pura, no tiene ninguna contaminación. No importa si es orín, no importa si es lo que quieran que sea, una vez que eso evapora está purificado. Por eso si alguien orinara en un lugar y deja una mancha, disculpen que ponga este ejemplo, pero así les queda gráficamente la idea de evaporación, cuando se evapora toda la contaminación va a quedar en el piso, lo que evaporó es agua. Después el proceso de cómo llega de nuevo a nosotros es vía la condensación, la precipitación e infiltración, o si directamente va al agua de río. Esta es otra imagen que les pido que se queden, de un dinosaurio. ¿Y para qué? Para cuando les digan que el agua que nos vamos a quedar sin agua, que el agua una vez que el agua se agota en el planeta, o todas las cosas que dicen muchos que no entienden por ahí el tema, ustedes sí van a entender, estamos tomando la misma agua que tomaban los dinosaurios. ¿Qué quiere decir? Que un dinosaurio tomó esa agua, en su momento, la excretó por la orina, fue a los ríos, al mar, a donde tenga que haber ido, o quedar directamente en el suelo, se evaporó y el ciclo del agua se preocupó porque esa agua llegue potable de nuevo a nosotros. En un que otro vivo de Instagram, un chico me preguntó, o sea que estamos tomando pis. No, no estamos tomando pis. La evaporación separa todo lo que excretamos, que es agua contaminada, del agua que a nosotros nos interesa. O sea, de nuevo, si ustedes hacen todo lo que, toman agua podrida de la calle y lo dejan 10 días al sol, van a ver que acá abajo queda todo sucio, y el agua que evaporó, que fue a la nube, recuérdense que está ultra purificada. Entonces estamos tomando la misma agua que pasó por adentro de los dinosaurios. ¿Cómo usamos esa agua? Ya sabemos que el agua siempre es la misma cantidad dentro del planeta. ¿Cómo usamos esa agua? Gran parte de esa agua la usamos en la agricultura, en el riego. Y no solo la agricultura y ganadería. Para darles una idea, cada vez que al que quiera cuidar el agua, no es solo cerrando el grifo, la canilla de agua corriente, sino también no desperdiciando comida. Para darles una idea, 1 kilo de carne necesita 16.000 litros de agua para ser producida. O sea que más o menos con una hamburguesa ustedes están consumiendo 3.500 litros de agua virtual. No quiere decir que están ingiriendo esos 3.500 litros. Pero para producir esa hamburguesa se requirieron 3.500 litros. Y bueno, en el caso de los vegetales, verduras y frutas, el 80% ese también está atribuido a ese consumo. Un kilo de tomate consume 15 litros de agua para ser producido. Entonces tienen que tener también cuidado cuando desperdician comida, que también están desperdiciando agua, y mucha. Bien, cuando hablamos del ciclo urbano,
es el agua que usamos nosotros para vivir, para bañarnos, para limpiar, para consumir en el caso que sea agua potable en el lugar que estén, y 10% en la industria. ¿Qué quiere decir la industria? Para producir un suéter, una zapatilla, un tenis o lo que fuera, necesitamos procesos que consumen agua. Pero gran parte lo lleva la agricultura y la ganadería. Ahora, vimos cómo se purificaba el agua, que teníamos la misma cantidad de agua desde que llegó al planeta. No se lo comenté, pero el planeta era seco en sus inicios, y el agua llega vía unos cometas, estrellan contra la Tierra, y el agua se empieza a distribuir a lo largo de toda la superficie. Ya vimos cómo se distribuía, que consumíamos un 10% nosotros, como seres humanos, un 10% la industria, y el 80% la agricultura y ganadería. Ahora, vamos a meternos en la contaminación. ¿Qué es la contaminación? La contaminación es todo lo que no sea nocivo para el ser humano, la flora y la fauna, que agreguemos artificialmente o naturalmente, porque hay contaminación también natural, y haga que esa agua no sea útil para ser consumida, o sea dañina para la flora y la fauna, como mencionábamos. ¿Qué pasa? Nosotros, el ser humano, si bien la Tierra tiene 4.500 millones de años, nosotros hace muy poquito que estamos en la Tierra, hace 220.000 millones de años. Disculpen, 220.000 años. Voy de nuevo. Hace 4.500 millones de años tiene el planeta, y nosotros empezamos el ser humano empieza su evolución hace 200.000 años. Y hace solo 50, 60 años que empezamos a contaminar fuertemente. El gran contaminador del planeta somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cada cosa que ustedes vean a su alrededor, si miran para el costado de su casa, van a ver plástico, van a ver actividad industrial que se necesitó para producir cualquier cosita que tengan arriba de la mesa, mismo la computadora o el celular que estén utilizando para ver esta presentación. ¿Qué contamina el agua en el mundo? Cuando arrojamos basura, virus, bacterias, parásitos, ahora que ya saben bastante lo que es el virus, con lo que nos pasó con el COVID, el petróleo, bueno, las pilas, las colillas de cigarrillo, plásticos, pesticidas y infinidad de cosas más que vamos a ver durante la presentación. Solo de algunos de los contaminantes hay variables entre 5.000 y 10.000 de un solo contaminante, diferentes variantes. Ahora, si bien entienden que el petróleo, como estábamos viendo recién, es un contaminante, que la pila contamina también, hay muchos contaminantes que nuestros padres nos venían diciendo, los abuelos nos venían diciendo de hace años, que ya los conocemos, sabemos lo que pasa, pero nos aparecieron contaminantes nuevos. Nos aparecieron contaminantes nuevos que no teníamos en cuenta, nuestros padres no tuvieron en cuenta, sus padres no tienen hoy en cuenta, muchos de ellos, que estamos viendo que empiezan a complicarnos nuestra evolución, empiezan a complicarnos nuestra salud, y hoy más que nunca ustedes entienden qué tan sensible es el ser humano ante un virus o ante cualquier problema que pueda pasar a nivel global. Ustedes seguramente han escuchado que el COVID ataca más fuertemente al que no está tan bien de salud, y muchos de los que no están tan bien de salud pueden estar mal de salud por estar en una ciudad con alto contenido de smog en el aire, o por consumir sustancias tóxicas. Entonces, ¿qué pasa? Ese virus, cuando llega a nuestro cuerpo, más débil nos agarra, más fuerte es el virus. No son ustedes, no son lo mismo cuando tienen fiebre, están cansaditos en la cama, que cuando están energéticos jugando a la pelota, o saltando la soga, o haciendo lo que estén haciendo, o jugando al Fortnite. Entonces, estos contaminantes que vamos a hablar hoy en particular le dicen contaminantes emergentes, pero son contaminantes de preocupación emergente. ¿Qué quiere decir esas tres palabras? Contaminante ya sabemos qué es, preocupación ya sabemos qué es, y emergente quiere decir nuevo. Quiere decir que nos comenzamos a preocupar de estos contaminantes ahora. Ahora, ¿quiere decir que estos contaminantes aparecieron ahora? No, nos empezamos a preocupar ahora. Para darles una idea, que vamos a hablar muchísimo, el plástico tiene más de 120 años contaminándonos. Y recién ahora nos estamos dando cuenta, las chicas Eli, que decía recién de las noticias que yo publico, todos los días nos vamos dando cuenta dónde aparece plástico en nuestro cuerpo, en lo que consumimos, en diferentes lugares, como vamos a ver ahora. No me quiero adelantar ningún slide. Pero lo que es
Emergente es la preocupación, o sea, contaminantes de preocupación nueva, le podrían decir. Ya saben lo que es emergente ahora. Bien, sobre estos contaminantes. Disculpen. Sobre estos contaminantes vamos a ser más específicos en algunos, pero está bueno nombrárselo a todos. Microplásticos, productos farmacéuticos como el ibuprofeno, antibióticos, antidepresivos, las sustancias perfluoroalquiladas, que son los PFAS, los van a recordar como PFAS, y van a ver que están mucho más cerca de ustedes de lo que ustedes pensaban. Recuerden ese PFAS para cuando hablemos, que hasta ahora les parece una palabra súper nueva y lamentablemente van a conocerla por el resto de sus vidas. Bueno, los productos de higiene personal, ¿qué quiere decir? Todos esos productos que usamos día a día para estar más perfumados o para limpiar alguna cosa que nos es difícil limpiar y tenemos algún producto químico que utilizamos, bueno, drogas que son ilícitas, que la ley no las permite, pero también nos contaminan, y diferentes como productos adicionales como la cafeína, hormonas, fertilizantes, plaguicidas, solventes y edulcorantes. De hecho, en muchas de las aguas del planeta se han encontrado cafeína que viene del café y edulcorante que también viene de las gaseosas o de los refrescos o del café también. Y vamos a ver cómo llegan. Primero vamos a empezar con los microplásticos, que les decía que íbamos a indagar bastante sobre ese. No es que es más importante, ni menos importante que el resto, la realidad es que está mucho más de boca en boca, en las noticias, y desde el ADIR por ahí preferimos sumarnos a lo que ya se conoce un poquito para lograr interés. La realidad es que no solo ustedes, sus padres también tendrían que estar interesados, porque no está solo en jaque la salud de nosotros como padres, sino también de ustedes como hijos, y está buenísimo que de verdad les propongo que esta noche cuando lleguen les comenten algo de lo que entendieron o lo que les quedó a sus padres para que investiguen más. Vamos a ver un videíto que les va a parecer interesante. El plástico es el material perfecto en muchas maneras. Podemos hacerlo fuerte y rígido para construir naves espaciales y huesos artificiales, o lo suficientemente delgado y flexible como para hacer bolsas de compras que pesan lo mismo que una moneda de 5 centavos, pero aguantan hasta 8 kilos. Y a diferencia de otros materiales, el plástico no se oxida ni se pudre. Puede durar siglos, aun cuando solo lo necesitamos para unos pocos segundos. Fabricamos toneladas de plástico precisamente porque es barato, duradero y aún así desechable. Pero las virtudes del plástico que lo hacen tan útil para nosotros también han transformado la vida en los océanos, donde termina hasta el 10% de todo el plástico que desechamos, millones de toneladas al año. Los trozos grandes de plástico son sin duda malas noticias para los animales marinos como ballenas, albatros y tortugas marinas, que se arriesgan a quedarse enredados entre la basura o a tragar trozos grandes. Pero a pesar de toda la publicidad que se da a las gigantes islas de basura en el mar, la mayor parte del plástico oceánico no es grande. Nuestras bolsas de compras y botellas de refresco se ven debilitadas por la luz del sol y luego el viento y las olas las despedazan en pequeños trocitos de confeti de plástico. Aún así, a escala microscópica, sigue siendo súper resistente. Los microorganismos que descomponen pedacitos de maderas y algas en trozos orgánicos más simples no pueden digerir el plástico con facilidad, así que aunque el confeti de plástico se rompe en pedacitos, no desaparece, solo se esparce con el tiempo, que es por lo que hemos encontrado microplásticos básicamente por todas partes en los océanos, desde el Ártico al Antártico y desde el fondo marino a la superficie. A diferencia de los impactos fácilmente visibles de los grandes residuos de plástico, las consecuencias de los microplásticos son tan sutiles y difíciles de rastrear como los mismísimos microplásticos. Los resistentes fragmentos pueden servir como terreno para que pequeñas criaturas marinas crezcan y se multipliquen, o pueden atragantar a criaturas marinas un poquito más grandes que crean que los plásticos son comida, o atraer y juntar compuestos tóxicos que son introducidos a la cadena alimentaria si alguien se los come, y probablemente un millón de otros problemas que aún no hemos encontrado, porque recién hemos empezado a fijarnos en todos estos microplásticos en los mares. Pero es innegable la cantidad de desechos plásticos que hemos introducido en los ecosistemas marinos, y la maravillosa durabilidad del plástico nos garantiza que seguirá siendo un problema durante años y años. Es posible evitar un impacto mayor pasándonos a plásticos biodegradables, desechando menos plástico en los océanos o limpiando las regiones del mar más afectadas. Pero hasta que lo hagamos, la pregunta es, ¿serán los océanos lo suficientemente plásticos para lidiar con nuestro material favorito? Bien,
Vieron entonces ya con el video, vimos, se adelantó a la definición de microplástico. ¿Qué es un microplástico? Es un plastiquito muy chiquitito que se va degradando. Imagínense del más chiquitito que el tamaño de la sal. ¿Cuántos microplásticos podríamos tener por cada botella que arrojamos al medio ambiente? O cada botella que elegimos que sea de plástico. Porque lo que estaría buenísimo de esta presentación es que ustedes entiendan que cada vez que consumen algo, que compran algo, le piden a mamá y papá que le compren algo que es plástico, van a estar contaminando. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que se tienen que transformar en antiplástico y no consumir nunca más un plástico, pero que le den valor a lo que tienen, que le den una segunda vida a un juguete. Está bueno que un juguete se lo pasen a otra persona, no que solo lo arrojen a la basura cuando dejó de estar de moda. La buena noticia para ustedes, los Robux y los pavos de Fortnite no son plásticos, así que le pueden decir a mamá que se quieren transformar en ecologistas y que les compren Robux y pavos de Fortnite para no contaminar. Vamos a seguir con los microplásticos. Ahí ven un salero y muestra que la sal tiene microplásticos. Como gran parte de la sal se obtiene de salinas o del mar, y vimos que hay microplásticos en todo el mundo, desde la sal hasta el agua que consumimos, vamos a ver, contiene microplásticos. Ahora, ¿cómo llega ese microplástico? No llega solo como ustedes están imaginando por la botellita. ¿Saben cuál es el aporte más grande de microplásticos del planeta? La ropa. Sí, la ropa sintética está hecha de plástico y 35% de los microplásticos del planeta son generados por causa de la ropa. Y para quien piensa que nunca vio un microplástico, si están en la computadora o si tienen el celular o la mesa y pasan su dedo, van a ver un polvito. Gran parte de ese polvo es microplástico. O en la ropa, si es sintética, esta justo es de algodón, pero si es sintética, esas fibritas son microplásticos. ¿Qué pasa con esa fibrita tan finita, que les pido la detengan y la vean? Es más, si tienen la computadora, soplan y van a ver que es fácil que eso tenga sustentación. ¿Qué quiere decir sustentación? Que flote en el ambiente. Al poder flotar en el ambiente, ¿qué quiere decir? Que ese microplástico va a poder viajar por donde quiera viajar en el planeta, y por eso que lo encontramos desde la punta del Everest hasta el Ártico o la Antártida. ¿Por qué? Porque ya sea por los mares, ya sea por los vientos atmosféricos, se puede transformar fácilmente. Y como vimos en el video, al estar en el mar o al estar en el agua, los volvemos a consumir. ¿Cómo llegan los microplásticos? Les había mencionado, por los compuestos sintéticos, la ropa. La segunda causa, el 28%, ya con los textiles sintéticos y las llantas de auto, estamos hablando del 50% de la polución microplástica, que es la más complicada de remover, porque una botella es simple de remover, un microplástico ya es un poco más complicado. Después, bueno, hay diferentes otros artículos. Generalmente los medios, los diarios, las revistas, les gusta ponerse en contra de los cuidados de los productos de cuidado personal. Si bien necesitamos que eviten el uso de microplásticos en ese tipo en las cremas que usa mamá o papá, es muy poquito, es menos del 2% lo que contribuimos con microplásticos mediante esos productos. La realidad es que el foco está en los textiles sintéticos y las llantas de auto. Entonces, ¿cómo podemos ahorrar de generar menos microplásticos? Primero es comprando menos ropa si no hace falta, y segundo es lavarla con menor frecuencia, porque el mayor aporte de microplásticos se da durante el proceso de lavado. Y en el caso de las llantas de autos, siempre hasta ahora teníamos la idea que solo contaminábamos por el tema de la combustión o las emisiones de dióxido de carbono, ahora tenemos una componente adicional que es la generación de microplásticos por el rozamiento entre el caucho y el asfalto. Acá, si bien es un poco técnico, no recuerdo bien la edad de todos ustedes, está bueno que vean o que capturen lo más importante de este mini video. Esta chica, una ecotoxicóloga, Chelsea Rockman, demostró qué tan nocivo, o sea, qué tan peligroso, qué tan malo es el microplástico para la fauna marina. Entonces, hay grandes posibilidades que si el microplástico es malo para la fauna marina, también lo sea para nosotros, que todavía no está
lo cual todavía no está demostrado, pero va por ese camino. En Toronto, la ecotoxicóloga Chelsea Rockman lleva varios años trabajando sobre esta cuestión. Si le interesa tanto el plástico es porque no es tan neutro cuando está en el agua. En el océano, imaginemos que es esto. Hay un montón de sustancias químicas, vertidos urbanos, vertidos agrícolas, etc. Sustancias de diferentes tipos. Estos colores representan los diferentes tipos de sustancias químicas. Y ahora añadimos el plástico. A veces decimos que los plásticos son como cócteles de sustancias contaminantes o de sustancias químicas, porque el plástico ya de por sí contiene determinadas sustancias químicas que le vienen de serie. Pero al soltarlo en el agua, además, se convierte en una especie de imán que atrae otras sustancias químicas. Cuando entra en el agua, atrae y acumula esas sustancias en su superficie, y a veces incluso dentro del propio plástico. Por eso decimos que son como cócteles de sustancias químicas. Y si un animal ingiere alguna de esas sustancias, puede transferirse a su organismo. El plástico no solo incorpora las sustancias químicas contaminantes contenidas en el agua que lo rodea, además tiene las suyas propias. Cada plástico es único gracias a los aditivos que se le añaden para darle sus características, ya sea su color, su flexibilidad o su resistencia al fuego. Cuando estudiamos el océano para ver qué sustancias contaminantes asociadas con el plástico se encontraban en los animales, las que más destacaban eran los retardantes de fuego, que son un ingrediente del plástico. Así que hay plásticos que, por naturaleza, son más peligrosos al entrar en el agua, y creo que eso es lo más importante para la fauna y la flora oceánicas. Chelsea Rockman se ha propuesto evaluar los efectos toxicológicos de los microplásticos, recreando en la medida de lo posible las condiciones medioambientales. Para ello, simula las concentraciones de microplásticos que encontramos en las zonas de acumulación en la superficie de los océanos. Sumerge unas bolas de plástico en agua de mar para que se impregnen de las sustancias contaminantes ambientales y luego las incluye en el régimen alimenticio de un grupo de peces. Aquí tenemos un hígado de pez. Cuando estudiamos un pez que se ha alimentado de plástico combinado con esas sustancias, vemos este círculo en el hígado, que es un tumor en estado avanzado, es decir, un adenoma hepatocelular. Y no nos esperamos ver un tumor como este en un pez de entre 8 y 9 meses de edad, porque no es lo bastante mayor como para desarrollar tumores de forma natural. Pensamos que probablemente la causa sea el plástico combinado con esas sustancias químicas. Bien, entonces ya vieron que esta chica ha demostrado que la fauna marina impacta negativamente, y vieron que está hablando de tumores y cosas que son bien peligrosas. Entonces hay una alta posibilidad que el plástico nos esté haciendo mal. Ahora, ¿dónde consumimos plástico nosotros? Ya van a ver qué cantidad, no quiero adelantarme al slide, pero qué cantidad consumimos por semana de plástico y por dónde la consumimos. Gran parte de lo que consumimos lo consumimos en el agua. Para darles una idea, ahí tienen un mapa. Lamentablemente para América Latina hay muy poca data, solo para Ecuador. El 80% del agua de Ecuador tiene microplásticos, el 94.4% de los Estados Unidos, y les aseguro que el resto de América Latina, de hecho hicimos algunas pruebas, y hay microplástico en casi la totalidad de América Latina, como lo hay en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque no hace falta analizarlo, como dijimos, si en la punta del Everest, que es la montaña más alta del mundo, y en el Ártico y en la Antártida, hay microplásticos, no tiene por qué no haber en la ciudad de cada uno de ustedes. Y gran parte, como les decía, lo consumimos por el agua. Ahí ven, también lo pueden consumir por los crustáceos, cervezas, la sal, como les había mencionado anteriormente. ¿Cuánto consumimos?
el equivalente a una tarjeta de crédito por semana. O sea, en una semana ustedes ingirieron, gran parte por el agua que consumen, microplásticos. Entonces eso seguramente que va a ser la primera cosa que le pueden decir a mamá y papá, que tienen que empezar a cuidarse, tienen que aprender qué agua están tomando, saber lo que están consumiendo, llamar al 0800, díganle a mamá y papá que llamen al 0800, que escucharon que había microplásticos en el agua. Si hay una parte que dice Chelsea Rockman, que habla de algunos plásticos que son más peligrosos que otros, son esos que tienen retardantes de llama. Recuerden esa palabra, ya la vamos a ver adelante, porque todos estos contaminantes se juntan entre sí también. Entonces los plásticos que tienen retardante de llama van a ver que son más peligrosos que otros. Pero al fin de la semana ustedes consumieron el equivalente, o sea, el peso, 5 gramos de plástico por todo el agua que consumieron, los alimentos que también consumen. Bien, lo primero que pueden pensar, bueno, pero en mi casa yo tomo agua mineral. Bueno, mala noticia también. Hay un estudio que lo están viendo acá, después las chicas les van a alcanzar la presentación, o el que tiene alguna duda, me escribe por mi cuenta de Instagram y yo le voy a responder, con tiempo le voy a responder, a veces caen muchas preguntas y a veces no cae ninguna, si cae muchas voy a demorar un poquito más. Pero ¿qué pasa? El 90% de las aguas embotelladas, en un estudio internacional, no en su país nada más, un estudio internacional de marcas súper conocidas, no puse las marcas para no hablar mal de nadie, el que quiera averiguar o el padre que los pueda asistir, es solo meter microplástico o agua mineral y van a ver qué marcas tienen microplásticos, está bueno que lo investiguen, pero gran parte de los microplásticos, de esos 5 gramos que consumimos por semana, vienen por el agua. ¿Qué pasó? Lo primero que decían estas marcas de agua, decían, ah, no, bueno, pero el plástico que estás consumiendo es el plástico de la propia botella. Que a priori, el plástico, esto está bueno que lo sepan, el plástico per se, no creo, estas son palabras mías, yo vengo investigando hace mucho, el plástico per se, por sí mismo, 100% del plástico natural que generalmente no esté pintado por esa sustancia retardante de llama o algún barniz o lo que fuera, no debería reaccionar con nosotros, entonces que lo consumamos y lo excretemos, ya sea por líquidos o sólidos, que eso se excrete, pase por nuestro cuerpo, no debería ser a priori tan peligroso. El problema es todo lo que se pega en el plástico, como decía esta chica. Entonces los fabricantes de bebida, de gaseosa, de agua, decían, bueno, no, pero el plástico que hay dentro de la bebida que yo comercializo es plástico de la propia botella. No era así. Han encontrado polipropileno, podía ser de la tapa, pero nylon, poliéster, tergopol y otros poliacrilatos como se utilizan en las sustancias plásticas para pañales, hacen que demuestren que los plásticos que estaban adentro de la botella venían de la contaminación ambiental. Entonces ese 90%, ahí ven el grafiquito, no sé si a la derecha lo están viendo, fíjense, polipropileno, que es el propio material de la botella, había un 50%, pero todo el resto no venía de la botella, es contaminación pura. Entonces está bueno que empiecen a investigar de todo eso que están consumiendo, minimizar el consumo de microplástico. Bien, ya hablamos de la problemática, ahora vamos a empezar a hablar de la solución. Esto se soluciona para el agua de bebida, ahí vieron que era el 90% de las aguas minerales que estaban contaminadas, hay un 10% que no. Lo que ustedes tienen que hacer, no les voy a hacer la vida fácil, si me preguntan qué agua tienen que tomar, no se los voy a responder en el Insta, pero sí los puedo orientar para que ustedes aprendan a usar y ejercer el poder del consumidor. Ustedes son los que compran, ustedes tienen derecho a consumir lo que es sano para ustedes. No consuman solo publicidad, consuman también conocimiento. El mejor consejo que le puedo dar. Entonces, hay tratamientos que sí remueven esto, por ejemplo, en el caso de los microplásticos, ya con tratamientos de filtración por ultrafiltración, conozco muchas compañías que lo utilizan, hay compañías que evaporan el agua, ya sea por evaporación o por ultrafiltración, no estarían consumiendo microplásticos en el agua. Después hay otras tecnologías como la nanofiltración y la ósmosis inversa. Más a la derecha está la tecnología, mayor es el grado de purificación de esa agua. Hoy está muy de moda y si yo elijo para mis hijos,
Prefiero el agua purificada. ¿Qué quiere decir? Que pasa por una osmosis inversa, se le quita todo lo que se le pueda quitar, y se le agregan las sales, disculpen un segundo. Disculpen, estaba sonando un teléfono. Entonces, el tema de agua purificada es el agua más pura que pueden consumir, y para darle gusto se le agregan minerales. Bien, también, como les decía, es muy importante el tema no solo de no consumirlos, sino de no generarlos. Lamentablemente no vamos a poder cambiar el planeta de un día para el otro, y todos esos gustos que nos dimos en tener un vaso de plástico, en tener vestimenta tan accesible y de tanta variedad de un día para el otro, eso no va a frenar, no vamos a aparecer vestidos todos como Star Wars, que usan toda la película la misma ropa, pero hay tratamientos que evitan que esos microplásticos puedan llegar al medio ambiente. Y esos pretratamientos, hay uno en particular que es el que más me gusta, que es el reuso del agua. ¿Se acuerdan cuando dijimos que la naturaleza purificaba el agua para nosotros? Bien. Técnicamente, desde el punto de vista tecnológico, nosotros también podemos hacer lo mismo con el tratamiento del agua. Y el reuso de agua, el proceso de reuso de agua, es el más adecuado. ¿Para qué? Imagínense un efluente donde va todo lo que pasó por el inodoro de su casa, llega a un lugar, y eso se trata con bichitos para que consuman la materia orgánica, y hoy la reglamentación de muchísimos países hacen que eso se trate de esa forma y se arroje al mar, a un río o a cualquier cuerpo receptor. Hoy la tecnología que tenemos a disposición, y que la ADIR comparte con el resto del mercado en el cual yo trabajo, nos propone una opción súper válida. En vez de arrojarlo al medio ambiente, que contamine el agua, y imagínense que hay una laguna contaminada y arrojamos todos nuestros efluentes ahí. Por más que se evapore el agua y la purifique mientras que está evaporada, todo el contaminante queda en la laguna. Y nosotros no captamos el agua de la atmósfera cuando está evaporándose, la captamos de la laguna. Entonces, cada efluente que está siendo arrojado a esa laguna está de nuevo siendo consumido por nosotros. O sea, si bien el pis y la caca, si quieren hablarlo mal y pronto, lo están digiriendo esas bacterias, todas las sustancias que consumimos, ¿vieron? ¿Se acuerdan el slide donde hablábamos de los contaminantes emergentes que había? La cafeína, el edulcorante, el ibuprofeno y otras drogas también que habíamos mencionado. Bueno, eso es excretado por el ser humano, va para la planta de efluente. La planta de efluente, los bichitos no degradan esas sustancias y van al río, a la laguna, donde sea que nosotros estemos tomando esa agua. ¿Qué quiere decir? Que si bien no estamos tomando nuestros propios excrementos, sí parte de esos excrementos. Entonces, ¿qué propone como alternativa a la reutilización de agua? Es hacer lo mismo que hace la naturaleza, pero antes de arrojarlo al medio ambiente. Imagínense que lo que haríamos nosotros es, al 100% de lo que va por el inodoro, es transformar el 99.5% de eso en agua de nuevo, utilizarla pero súper purificada, como en el proceso de evaporación, como lo vimos en el gráfico del primero, segundo, tercer slide, y el resto, ese 0,5, 1, 2, 3, 4, 5%, disponerlo. ¿Qué quiere decir? Tratarlo de una forma que quede encapsulado, que no se mezcle con el resto del medio ambiente. Bien, ¿se acuerda que les pedí en la memoria RAM que guarden el tema de los retardantes de llama y una sustancia que íbamos a hablar y mucho, como los PFAS? Bueno, cuando hablábamos de sustancias retardantes de llama, son los PFAS, o sea, todos esos plásticos y microplásticos que estén consumiendo, que hayan sido tratados con esta sustancia, ahí ese pedacito de plástico que supuestamente es inerte, deja de ser inerte para interactuar con nosotros. Esta sustancia es la que vieron en el videíto de Chelsea Rockman, que enfermó a esa fauna marina que veíamos en la presentación.
Hay una película que les recomiendo, si son muy chicos, por ahí les va a aburrir, pero si ya son un poquito más grandes, les recomiendo que se lo digan a sus padres, para que la entiendan y los empiecen a cuidar, en esto que no conocían, no es que sus padres no los van a cuidar, todo lo contrario. Se llama Dark Water en inglés, en Argentina se llamó El precio de la verdad, y Aguas oscuras en otros países. Pero si buscan Dark Water en internet la van a encontrar. Se trata justamente de este proceso de contaminación, y sin contarles el final de la película, esto lo dicen todos los medios en diferentes lugares del mundo, para darles una idea, el 98% de la gente que vive en Estados Unidos tiene esta sustancia en la sangre. O sea, todo ese potencial peligro que puede provocar esa sustancia, el 98% de la población norteamericana, hoy sabemos que cuenta con eso en la sangre. El resto del mundo todavía no hay análisis, o sea, no quiere decir que en Ecuador, en Chile, en Argentina, no me acuerdo en cuál otro país estaban viendo, si en Colombia seguramente también, esta presentación, no quiere decir que porque no lo buscamos o no lo hemos analizado en nuestra sangre no lo tengamos. Seguramente muchos de nosotros podemos tener estas sustancias porque no hemos hecho nada diferente a los Estados Unidos para evitar que esta sustancia esté en nuestras aguas. Ahora ustedes van a decir, esta sustancia PFAS, que es más difícil que decir perfluoroalquilado, esta sustancia PFAS, ¿de dónde viene? En los shampoos, en los retardantes de llamas, como les decía, pinturas, pesticidas, envases plásticos, como estábamos mencionando, fotografías, pero hay lugares donde lo vamos a ver muchísimo más cerca. En el papel, ¿vieron ese papel que no se engrasa cuando nos viene la comida, el delivery? Cuando el papel no se engrasa, ese papel seguramente tiene PFAS. Una de las número 1 que le prohibí a mis hijos, y todavía no me perdonan, son las palomitas, los popcorn, los pochoclos, para los argentinos, que vienen en ese sobre para meter en el microondas. Bueno, eso es veneno puro, y está súper demostrado. ¿Por qué? Porque para que no traspase el papel, la grasa, y ustedes cuando la pongan eso en el microondas, no se ensucien, y cuando lo saquen tampoco, tiene esa sustancia que evita que nos engrasemos. Pero esa sustancia es súper nociva para nuestra salud. Bueno, también, como le decía, en el agua, mayormente en los lugares que están cercanos a los aeropuertos, a plantas de bomberos, o donde se hacen simulacros para incendio. ¿Por qué? Porque se usan retardantes de llama, o se usan espumas antillamas, que una vez que eso se limpia, va al acuífero, o sea, donde tomamos nosotros el agua, y después la volvemos a consumir. Esta sustancia es extremadamente contaminante. La bioacumulación de los PFAS está asociada a problemas en el hígado, colesterol alto, tiroides, problemas de función inmune, cáncer de testículo, riñón, desarrollo de glándulas mamarias, y también trae problemas en el desarrollo neurológico. Y para darles una idea cuánto contamina esto, contamina una gotita, o sea, llamamos contaminación por PFAS a una gotita en una pileta olímpica, en una piscina olímpica. O sea, por más pequeña que sea la contaminación por PFAS, es tan contaminante que muy, muy, muy poquito nos puede hacer mal. Si llegan a ver la película y tienen edad para verla, o si la pueden ver sus padres, van a ver las malformaciones y las cosas que ha producido esta sustancia. De nuevo, el ser humano no la hizo para complicarnos la vida, todo lo contrario, para favorecernos y que nos ayude a tener una vida más fácil, pero al final no fue tan fácil. De hecho, una cosa que me olvidé de decirle, a esta sustancia PFAS, el nombre más conocido que lo tenemos, seguramente papá y mamá lo van a conocer mejor que ustedes, es el teflón, o teflón, como le digan en cada país. La sartén de teflón es veneno puro. Justamente esta sustancia, una de las aplicaciones más masivas que ha tenido, es el teflón, es el C8, es una de las 5.000 variedades de sustancias perfluoroalquiladas que podemos encontrar. Entonces, resumiendo, veníamos hablando del microplástico. Ahora recuerden que el microplástico se puede montar arriba, el PFAS, o el teflón, o el retardante de llamas, se pueden montar arriba del microplástico,
y llegar a nuestro cuerpo gracias a ese perfecto vehículo que tiene, que puede viajar por todo el mundo y no destruirse, que es el microplástico. Otra sustancia que también se va a subir ese autobús, que es el microplástico, son los virus y bacterias. Para un microplástico, si bien la definición de microplástico hablan que es una sustancia, una partícula menor a 5 milímetros, son mucho, mucho más chiquitos. Recuerden que era el polvito que ven en la mesa, el polvito que ven en la computadora o en el piso, si pasan el dedo, y soplan. Otra complicación adicional, y la que yo más respeto le tengo, si bien respeto a todas, es la resistencia microbiana. Como les iba a decir, un virus y una bacteria son tan chiquitos que el microplástico es como si fuera un edificio para ellas, de tan chiquitas que son, frente al tamaño del microplástico, que también es chiquito. Entonces, estas bacterias pueden entrar al microplástico y viajar súper cómodas sin ser agredidas por el medio ambiente. Por ejemplo, la luz ultravioleta las detona a las bacterias. Imagínense que la luz del sol nos protege de las bacterias en algo que ha estado en contacto con el medio ambiente. Pero si esa bacteria tiene la posibilidad de alojarse dentro de ese microplástico, va a estar súper cubierta de los rayos ultravioleta, en el caso de los rayos ultravioleta. Entonces, ¿por qué quiero que presten atención a esto? Porque es el peligro más grande a la fecha que conocemos que se está desarrollando en cuanto a mortalidad en el mundo. Hoy están muriendo en el orden de las 700.000 personas por año por resistencia a los antibióticos. ¿Qué quiere decir la resistencia a los antibióticos? Lo vamos a ver mejor en el video. Imagínense, cuando ustedes están enfermitos, toman un antibiótico para combatir las bacterias que puedan tener atacando a su organismo. En el caso de la resistencia antibiótica, van a ver que las bacterias se hacen fuertes ante el ataque de los antibióticos y pueden enfermarlos mucho más fuerte, y en algunos casos, como les decía, 700.000 muertes por año se producen por resistencia a los antibióticos. Para darle una idea y comparar peras con peras, piensen que llevamos casi 1,5 millones de personas muertas por el COVID. O sea, hoy muere la mitad de gente sin ningún medio haciendo ruido por la resistencia microbiana. Entonces, 700.000 personas están muriendo hoy, o sea, en el año. Estamos hablando de 1,5 millones con el COVID. Y piensen que para el 2050, ustedes van a tener, algunos mi edad, van a morir 10 millones de personas y va a ser la causa de muerte número 1 del planeta. Entonces los invito a ver con conciencia este video y entenderlo de la mejor forma posible. ¿Sabes que existen millones de pequeñas bacterias a tu alrededor? Es así, los microorganismos llamados bacterias fueron algunas de las primeras formas de vida que aparecieron en la Tierra. A pesar de constar solo de una célula, su biomasa total es mayor que la de todas las plantas y animales combinados. Y viven prácticamente en todas partes. En el suelo, en el agua, en la mesa de la cocina, en tu piel, incluso dentro de ti. Pero que no cunda el pánico todavía. A pesar de que tienes 10 veces más células bacterianas dentro de ti que células humanas en el cuerpo, muchas de estas bacterias son inofensivas o incluso beneficiosas, ya que ayudan a la digestión y a la inmunidad. Sin embargo, hay algunas que pueden causar infecciones peligrosas, desde pequeños inconvenientes a epidemias mortales. Por suerte, existen medicamentos sorprendentes listos para combatir infecciones bacterianas. Sintetizados a partir de productos químicos o de origen natural como el moho, los antibióticos matan o neutralizan bacterias, interrumpiendo la síntesis de la pared celular o interfiriendo en procesos vitales como la síntesis de proteínas, todo sin dañar las células humanas. El despliegue de los antibióticos durante el transcurso del siglo XX ha hecho que muchas enfermedades antes peligrosas sean de fácil tratamiento, pero hoy en día nuestros antibióticos son cada vez menos eficaces. ¿Ha salido algo mal para que dejen de funcionar? El problema no reside
reside en los antibióticos, sino en las bacterias que deben combatir. La razón se encuentra en la teoría de la selección natural de Darwin. Como cualquier otro organismo, las bacterias pueden sufrir mutaciones aleatorias. Muchas de esas mutaciones son dañinas o inútiles, pero de vez en cuando una logra que su organismo adquiera ventajas de supervivencia. Y para una bacteria, una mutación que es resistente a un determinado antibiótico le da una gran ventaja. Como las bacterias no resistentes se eliminan, lo que ocurre muy rápidamente en ambientes ricos en antibióticos, como los hospitales, es que hay más espacio y recursos para que prosperen las bacterias más resistentes. Estas solo transmiten los genes mutados. La reproducción no es la única manera de hacerlo. Algunas bacterias pueden liberar su ADN tras morir para que otras bacterias lo tomen, mientras que otras utilizan un método llamado conjugación, conectándose a través de los pili para compartir sus genes. Con el tiempo, los genes resistentes proliferan, creando cepas de bacterias súper resistentes. Así que, ¿cuánto tiempo nos queda antes de que estas superbacterias tomen el relevo? Bueno, con algunas bacterias ya está pasando. Por ejemplo, algunas variantes del Staphylococcus aureus, que causan todo desde infecciones de piel a neumonía y sepsis, se han convertido en cepas SARM, volviéndose resistentes a antibióticos beta-lactámicos como la penicilina, la meticilina y oxacilina. Gracias a un gen que sustituye la proteína a la que los beta-lactámicos normalmente se dirigen y unen, las cepas SARM pueden seguir haciendo sus paredes celulares sin impedimentos. Otras superbacterias, como la salmonela, incluso a veces producen enzimas como los beta-lactámicos que descomponen los antibióticos atacantes antes de causar daños. Y el E. coli, un grupo diverso de bacterias que contienen las cepas causantes de diarrea e insuficiencia renal, puede prevenir la función de los antibióticos, como las quinolonas, aniquilando activamente cualquier invasor que logre entrar en la célula. Pero hay buenas noticias. Los científicos están trabajando para estar un paso por delante de las bacterias. Y si bien el desarrollo de nuevos antibióticos ha disminuido en los últimos años, la Organización Mundial de la Salud ha establecido como prioridad el desarrollo de nuevos tratamientos. Otros científicos investigan soluciones alternativas como la terapia de fago o el uso de vacunas para prevenir las infecciones. Bien, al que le interese, hay una película que se llama The Rain, una serie que se llama The Rain, que bueno, investigan sobre estos fagos. Los fagos son virus, en teoría no nocivos para el ser humano, que pueden atacar bacterias que los antibióticos no ataquen. O sea, por la teoría de Darwin, tarde o temprano los antibióticos van a dejar de funcionar. Lo importante es que sea tarde y no temprano. Esa es la lucha que tenemos, por eso que tenemos que dejar de arrojar efluentes a los cuerpos receptores donde después volvemos a consumir agua o donde se puedan generar esta resistencia microbiana, además de los microplásticos que favorecen la resistencia microbiana porque albergan esos bichitos. Pero, como les decía, hay científicos, justamente esta serie trata de eso, de algunos científicos que trabajaban sobre fagos, y bueno, los invito a que la vean, interesante. Bien, ya nos está quedando viejo este slide. 2018 se consumieron 1.3 trillones de dólares de la industria farmacéutica. Imagínense cuánto fármaco hemos arrojado al medio ambiente. O sea, de esos 1.3 trillones de dólares, nuestro cuerpo utilizó muy poquito de lo que se consume, porque prácticamente todo se excreta, y eso volvió al medio ambiente y lo volvemos a consumir, y eso hace que las bacterias también sean más fuertes día a día. Mayor es el consumo de antibióticos, y encima los descartemos, más estamos ayudando a esas bacterias a que se hagan resistentes. Bien, aquí tienen algunos artículos que les estamos compartiendo, no hace falta pasar uno por uno, pero como ven están en todo el mundo, están en Europa, están en México, están en Ecuador, en Argentina, en Chile. Y volvemos a, como decía él, y mi fanatismo, para mí tenemos que ver el mundo del reuso no solo por la falta de agua. Generalmente nuestros líderes cuando hablan de reuso de agua, lo piensan por la falta de agua, yo la pienso por dejar de continuar contaminando nuestros cuerpos receptores, el agua potable disponible que tenemos. Recuerden que es muy poquita, de ese 0.3%,
La buena noticia, ¿se acuerdan? Que de ese 0.3%, América Latina tiene cercano al 50% del agua dulce del planeta, pero también estamos contaminando ese 50% de agua dulce que tenemos, porque primero que no tratamos ni efluente en la forma convencional como se trataban hace 60 años atrás, y el reuso nos puede facilitar dejar de contaminar nuestra propia agua que consumimos. Hoy, cualquiera que esté en la ciudad de Buenos Aires, cualquiera que esté en Santiago de Chile, o mismo en Ecuador, en Perú o en Colombia, está consumiendo muchos de estos contaminantes emergentes, de preocupación emergente. La normativa local todavía no los reconoce, o sea, hoy si ustedes buscan agua potable, van a ver, no puede tener arsénico, no puede tener esto, no puede tener esto, no puede tener el otro, y no van a ver que diga microplástico, no van a ver que diga ibuprofeno, no van a ver que diga PFAS. O sea, se sabe que es altamente contaminante, pero lo puede tener el agua que consumimos todos los días. De hecho, lo tiene, porque el 98% de los americanos lo tienen. Recuerden, lo tienen los americanos, y no ustedes que son sudamericanos, porque nosotros los sudamericanos no controlamos eso en sangre. Pero si lo controláramos, muchos de nosotros lo tendríamos. Entonces, el reuso que evitaría que todo eso que sale del inodoro, ese combo de porquerías que tenemos, que por ahí estamos enfermos y tenemos que consumir, pero no porque la consuma yo y la excrete, mañana la tienen que consumir ustedes porque fue al río donde ustedes están abasteciendo de agua potable. Entonces, la mejor forma de frenar eso, ¿cuál es? Tomar ese efluente, ser responsable de ese efluente, sacarle lo que nos interesa, el 99.9, 99.5, 95%, que es agua, y disponer el resto, que en un volumen mucho más chico, disponerlo de la forma que haya que disponerlo para que no se junte con nuestro medio ambiente. ¿Qué ventajas tiene esto? Hablamos del tratamiento descentralizado. ¿Por qué? Porque imagínense, nosotros vivimos en un pueblo, una ciudad a 50 kilómetros del río. Traemos un caño de agua hasta nuestra ciudad y consumimos esa agua. Y después, el efluente ese lo volvemos a mandar al río otros 50 kilómetros. El costo más caro de esa agua fue el transporte, no la purificación. La purificación generalmente es barata, es económica, competitiva. Ese transporte lo podríamos ahorrar por lo menos 50% si nosotros, el agua cuando llega a nosotros esos 50 kilómetros, porque no la tenemos que traer, la consumimos ahí, la volvemos a tratar y a reutilizar en nuestros procesos, por ejemplo, industriales, o por ejemplo, los procesos de agricultura y ganadería que vimos que utilizaban grandes cantidades de agua. Entonces, ese proceso, el reuso, además de todos los beneficios que les comenté, es por excelencia un tratamiento descentralizado. Asegura el correcto tratamiento de los efluentes, o sea, hay lugares donde un día no tienen un químico, esto o el otro, y arrojan los efluentes como los tengan que arrojar sin tratar a los medios receptores. Recuerden que somos los primeros consumidores de nuestro propio efluente. Para el que vive en Buenos Aires, en Argentina, han visto en La Plata las aguas verdes. Esas aguas verdes, esas ecotoxinas, las cianobacterias, esas algas que ven en el río de La Plata, no son otra cosa que consecuencia de haber arrojado tanto efluente al río. Lo mismo pasa en otros lugares del mundo, como Brasil, y donde hay grandes cauces de agua dulce y la temperatura, y con alta temperatura, que es donde con mayor facilidad se desarrollan. Bueno, el agua esta tiene un costo mucho menor que la desalinización de agua de mar, si bien nos lo dijimos, en el proceso de evaporación, el ciclo del agua evapora agua tanto como de un efluente, como de un lago, como del agua de mar. O sea, el ciclo del agua potabiliza el agua de mar para nosotros. En los lugares costeros, generalmente esas nubes se generaron a partir del agua de mar. Quiere decir que el agua de mar se puede potabilizar en forma natural, la tecnología también la puede potabilizar, se llaman plantas de osmosis inversa. Pero siempre va a ser más económico un reuso que desalinización de agua de mar por una cuestión energética. Bueno, como les decía, es mucho más fácil de tratar ese efluente cuando se te reutiliza, porque el volumen es más pequeño, porque le sacamos lo que nos interesaba, que era agua. Y una cosa súper interesante que para que graben, y se lo graben, pero si les puedo pedir 3 cosas, eran la del dinosaurio, esta, que es la que les voy a mencionar, y una que me guardo para el final. El agua reutilizada, desde el punto de vista tecnológico y de calidad, a partir de un efluente, es más segura que ese 90% de agua embotellada que podemos consumir y comprar en el supermercado. Hay países como Singapur
que a partir de lo que sale del inodoro va para la planta de efluentes y a los 5 metros purifican esa agua y la vuelven a consumir y embotellar en un agua que, si la quieren buscar, se llama New Water, agua nueva, y esa agua es de mejor calidad que ese 90% de aguas embotelladas, algunas muy muy caras, que la van a ver en restaurantes mega top, que llegan desde diferentes continentes, llegan del continente europeo a América, pensando nosotros que es un agua que proviene de la fuente de la juventud. Bien, esto lo estuvimos hablando, así les hago fácil la última presentación que tenemos en el año. Menos consuman, menos vamos a contaminar, y más fácil le vamos a hacer el trabajo al medio ambiente, a la naturaleza y a quienes trabajamos en este mercado. Y la última de las 3 cosas que les quería dejar marcado es que espero que les haya gustado y hayan aprendido algo, y que aprendan a desconfiar de todo, hasta muchas de las cosas que yo les dije, o todo lo que yo les dije, lo busquen, lo desafíen, empiecen a pensar, que es algo que mi generación nos avivamos tarde de hacer, y consumíamos o nos manejábamos por inercia, porque una publicidad nos decía que teníamos que meternos todos de amarillo, nos poníamos todos de amarillo. Ustedes tienen la posibilidad no solo de educar a sus padres, en lo que no tuvimos la posibilidad de tener información. Piensen que para muchos de nosotros la Internet es nueva, para ustedes nacieron muchos con Internet, y todo lo que hagan, averigüen. Si van a ver cuando consumen un agua, van a ver que hay un 0800, hola, agua de Ecuador, quiero saber qué hacen ustedes para que no tenga microplástico. Si no les responden, pum, cortan, no compra más esa agua. Hay muchos que hacen las cosas bien, no la van a ver más cara en góndola. De hecho, antes de la primera vez que lo dije, me cuidé, antes de decirlo, de ver en el supermercado si salía más caro o más barata. Hay muchas aguas que son conscientes de estas problemáticas. No les carguemos la responsabilidad solo a los que producen esta agua, también es responsabilidad de ustedes. Cuanto más cuiden la ropa que tienen y menos consuman ropa, van a saber que la mayor componente de microplástico, ese 35%, lo generan ustedes mismos con la ropa. Y bueno, y todo lo que consumimos y desperdiciamos vuelve. Así que les quiero agradecer, y cualquier consulta que tengan en Alex Turniolo o en Aladir Asociación, nos preguntan lo que se les ocurra y vamos a estar súper felices de responderles. Gracias, Ale. Muy interesante todo lo que nos contaste hoy. Bueno, vamos a contestar 4 preguntitas para que terminemos el día de hoy rápido, porque ya nos falta jugar Kahoot. Y dice por acá, nos pregunta, esta es muy, muy profunda, creo que es una pregunta más desde tu reflexión personal, y Vicente nos pregunta que por qué los gobiernos permiten que la contaminación de las aguas, sabiendo que tiene graves consecuencias. Bien, es lo mismo ¿cómo se llamaba la persona? Vicente Zúñiga. Es lo que te comentaba, no pensemos mal, porque lo primero que hacemos es pensar mal. Pensá que muchos de esos líderes o gobernantes no tuvieron la oportunidad. Hace 5 minutos creo que vos no sabías todo esto, 45 minutos, esta persona por ahí, o muchas de estas personas tampoco no tuvieron acceso a esta información. Muchos de los amigos que tengo a mi lado lo están aprendiendo ahora. O sea, recordá que es de preocupación emergente, es una preocupación nueva, y bueno, justamente Aladir trabaja en difundir esta información, y lo cual te pedimos ayuda, Vicente, esta noche con tu familia, en Navidad o cuando fuera, para quien te dice, del boca en boca, llega a uno de nuestros líderes. Sí, es cierto. Bueno, Ángela nos pregunta que ¿cuál consideras tú que sería la mejor solución a la problemática del microplástico y cómo esto se puede aplicar a la rutina diaria? Creo que ya nos diste algunos tips. Sí, pero hay una que es buenísima. Fíjense, hay lavarropas. El lavarropas sabemos que es el peor contaminante de microplásticos hoy. Hay lavarropas que funcionan a Bluetooth, te marcan la performance de la energía que consumiste. Podés decirle, ok Google, que se active mi lavarropa, y no tienen un filtrito que costaría menos de $10,
para filtrar esta problemática. Imagínate cómo sería el mundo si ese 35%, o sea, la tercera parte, la podríamos frenar en casa haciendo un filtrito, tuc, 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 y disponiéndolo hay diferentes, no sé, en Argentina se llama la botella del amor, esa que le ponen adentro de la botella, ponen todos los plásticos, y las disponen en lugares que después se transforman en sillas. O sea que hay formas, sí, pero falta evolución en lo que es promoción de la problemática. Ok. Por aquí hay otro Vicente, pero este es Contreras, nos pregunta que si cuando hervimos el agua los microplásticos desaparecen. Sí, no desaparecen, quedan en el fondito del recipiente donde los estamos hirviendo. Pero sí, el agua evaporada, o sea, Vicente, esta es el agua, se está evaporando. Si vos tuvieras cómo colectarla acá arriba, esa agua no tiene microplástico. Lamentablemente la que no va a tener microplástico es la que se te escapa del recipiente. La que te queda sigue teniendo los microplásticos, porque en el proceso de evaporación, lo que queda en el recipiente es la contaminación. Lo que se evapora está ultra purificado. Ok. Otra, Pablo nos pregunta que si las frutas que cosechamos tienen microplásticos. Y perdón, ahora respondo a eso. Justo vi un documental, y justamente en Ecuador, no sé si es de Ecuador esta persona, la gente hervía el agua, obviamente cuando no tiene protección como el cloro, hay que hervir el agua, pero está bueno que sepan que cuando hierven el agua, hay un proceso que si el PFAS que vimos que es tan peligroso está dentro del plástico, lo va a retirar del plástico y va a quedar disuelto en el plástico, en el agua. O sea que hervir el agua nos ayuda para no morir de cólera, que mueren un niño cada 15 minutos, cada 15 segundos, pero al mismo tiempo está desorbiendo ese PFAS en el agua caliente. Y me preguntabas en Pablo el microplástico en frutas y verduras. Sí, ajá. De hecho hay un post en mi Instagram y muestra cuáles son las frutas y las verduras que más microplástico tienen. Les cuento para el que es medio vago y no quiere entrar. Es la manzana en el caso de las frutas y la zanahoria en el caso de los vegetales. Ok, ok, Martina nos pregunta que por cuál otro material podemos sustituir el plástico para que no se contamine tanto los cuerpos de agua. No lo sé, no creo que haya una respuesta 0 y 1 para eso. Lo que seguro te puedo decir es que si vivieras con un vaso de plástico cada 3 años y no arrojaras todo el plástico que estamos arrojando, seguramente no sería una contaminación tan bruta como la que estamos teniendo hoy. Creo que no, con la cantidad de seres humanos, es una opinión puramente personal, no quiero que lo tomes como, de hecho te propongo que lo investigues. No podemos, se imaginan que si cambiamos la matriz de plástico por la matriz de papel, vamos a talar todos los pocos árboles que nos quedan, o sea, tenemos que lograr un equilibrio y cuidar un poquitito más lo que consumimos. Ok, por aquí Pablo nos pregunta ¿qué hay que hacer para no consumir microplástico? Bien difícil esa pregunta. Primero llamar al 0800 porque al 0800 del agua que consumís y decirle, hola agua, quiero saber, ¿tiene microplástico? No, no lo sé. Bueno, averigüenlo porque si no te voy a comprarle una que no tenga. Investigar. Hay aguas que son ultrafiltradas, hay aguas que son evaporadas, hay soluciones en góndola. Las aguas procesadas por ósmosis inversa, pregúntenle, no sé cómo se llamará, ¿galón se llama en Colombia? Sí. ¿El agua que compran en galón? Sí, galón, litro. No se imaginan la cantidad de gente que hace las cosas bien y la cantidad de gente que hace las cosas mal. He conocido en 22 años, porque tenemos 15, pero tenemos que ponerlo 22 años de trabajo, he conocido tanto cara dura que llena el galón de agua, el bidón como le dicen en Argentina, con agua de red. No se imaginan cuántos hay de eso. Entonces está bueno ahora que saben que están consumiendo el 60% del plástico, gracias al agua que consumen, que mamá, papá o ustedes mismos le digan, en mi caso es Francisco, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Se imaginan, pobrecito, el tipo que me trata el agua a mí? Lo vuelvo loco a preguntas. Pero usen el poder del 0800. Recuerden que era una de las 3 cosas que como favor les pedía que se graben.
hagan ejercer ese poder, aprendan y desconfíen de todo. Ok, listo. Y para terminar, nos pregunta Florencia que si existe alguna manera de recolectar esos microplásticos de los mares o los cuerpos de agua. Es difícil, escuché muchísimo, hay muchísima movida con ese tema, pero recuerdan que hay más superficie de mar que de tierra, la veo, y las profundidades. De hecho, chicos, no los voy a aburrir, porque los puedo llegar a aburrir, créanmelo, todavía no han encontrado el ser humano el 80% del plástico que generó. O sea, imagínense lo lejos que estamos de tratar eso si todavía no lo encontramos. O sea, porque no van a encontrar, si lo encuentran me avisan, ahí sí que le mando un premio, no lo van a encontrar porque todavía el ser humano no sabe dónde está, porque se generó y no saben si está en el fondo del mar como microplástico, en la fauna marina. Hoy, viste, Eli que salió, Isa, que salió... que el agua se va a cotizar. No, eso también, pero que descubrieron en las placentas que había concentraciones de microplástico. Ya no publico tanto porque parezco un noticiero amarillista que conozco. Fatalista. Claro, entonces, bueno, una de cada 10. Pero no sé, todavía no hay una... No, estamos investigando. Bueno, Ale, la idea no es que ustedes salgan de aquí pensando que se va a acabar el mundo, no, esta es una situación compleja, pero siempre va a haber alguna solución en nuestras manos y para eso pues estamos trabajando día a día para desarrollar mayor tecnología que pueda ayudarnos a enfrentar estos problemas que trae la evolución del ser humano. Entonces tampoco todo es malo, siempre hay cosas buenas para resaltar de todo esto que aprendemos. Sí, es verdad. Bueno, Ale, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos ya pues a jugar nuestro último Kahoot. Antes de eso, vamos a contestar porfa unas preguntas que queremos pues queremos saber ustedes si les gustó estas Olimpiadas, si volverían a participar, cuáles serían los temas, cuáles fueron los temas que más les gustaron. Entonces, Eli, ¿me ayudas con la primera pregunta, porfa? Entonces, como hicimos la vez pasada con la encuesta, entonces ustedes van a señalar la opción que consideren. Entonces, ¿cuál de los temas que vimos en estas Olimpiadas del Agua les gustó más? La huella hídrica, que fue el primero, desalación y reuso, lo que nos contó Alejandro hoy, que es el agua y sus contaminantes, o si les gustaron todos. Entonces, vamos a poner la opción que ustedes consideren y ya nosotros miramos luego estos resultados para que el próximo año todo sea mucho más chévere y más divertido. Entonces, esperemos. Listo. La siguiente pregunta, Eli, porfa. Bueno, las presentaciones y los videos fueron claros para ustedes, o sea, toda esta información que nosotros les contamos fueron claras, o sea, entendieron, las presentaciones les gustaron, los dibujos los entendieron. Para nosotros es súper importante que ustedes entiendan todo esto que les estamos contando, entonces opriman sí o no. Perfecto. Y la última pregunta es, el próximo año, ¿te gustaría que te invitáramos a participar de nuevo en las Olimpiadas? A tu colegio, a tus compañeros, a otras personas que no pudieron estar de tu colegio. Díganos si sí les gustaría o si no les gustaría volver a participar. Bueno, chicos, entonces, ya estamos terminando el Kahoot, entonces vamos recuerden tener su dispositivo adicional a la mano. Ya les voy a compartir el PIN, entonces Ale, ¿me permites porfa para yo poder compartir pantalla? Listo, gracias. Vamos a compartir pantalla. Y listo, chicos. Entonces, este es el PIN. Recuerden poner su nombre y su apellido para nosotros poder, pues poder tener sus datos completos y saber. Entonces vamos a Belén, Florencia, muy bien. Perfecto, vamos a hacerlo de manera ágil para que pues, terminemos a la hora en punto. Muy bien, ahí nos vamos uniendo todos.
Recuerden que se deben ingresar a Kahoot, a www.kahoot.it, y allí les va a pedir un número de PIN, que es este que está acá, 394-8146. Luego les pide un nickname o un nombre de jugador y van a poner su nombre y su apellido. ¿Listo? Vamos a hacerlo ágilmente. Recuerden, chicos, seguirnos en nuestras redes sociales, seguir en nuestro Instagram, también tenemos Facebook, tenemos canal de YouTube, entonces si de pronto tienen YouTube, nos pueden seguir, nos buscan como Aladir y ahí nos pueden seguir también. Nosotros constantemente estamos publicando información, videos, cosas súper interesantes, entonces ahí está el espacio. Perfecto. Bueno, vamos a esperar un minutico más para que se terminen de unir los participantes. Y empezamos. Bueno, el día de hoy en el Kahoot hay preguntas de nuestras sesiones pasadas. Hay preguntas sobre reuso, hay preguntas sobre desalación, hay unas preguntitas sobre los slides iniciales que mostró Alejandro, hay preguntas sobre contaminantes emergentes, sobre contaminación del agua. La idea es que aquí vamos a como a reunir un poco todo lo que vimos. Entonces, preparados, recuerden que les dije que tomaran apuntes, porque pues hay algunos datos que de pronto se nos olvidan. Entonces vamos a jugar. Listo, vamos a esperar un minutito más y empezamos a jugar. Recuerden que no es solamente que contesten bien, sino que también contesten de una manera ágil. Entonces, ya saben. Bueno, creo que ya por el momento no se van a conectar más personas. Bueno, faltan 20 segunditos y empezamos. Bueno, chicos, preparados, listos y empezamos. El agua y los contaminantes, que fue lo que vimos hoy. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Recuerdan cómo se distribuye el agua en el planeta Tierra? Esa fue como la primera diapositiva que nos mostró Ale, que nos daba unas cifras, nos decía que habían unos porcentajes pues, más de una que de otra. Entonces vamos a responder. Recuerden. Perfecto, muy bien. Bueno, sigamos. Bueno, Santino va punteando. ¿Cuáles son las etapas del ciclo del agua? Él nos mostró cuál era el ciclo del agua, entonces vamos a ver si es evaporación, solidificación, precipitación, infiltración, si es la opción amarilla, la opción azul o la opción verde. Ahí hay una pista. Tienen que leer muy bien. Listo. Si pudieron ver, en el dibujito había una pista, entonces tienen que mirar. Ok, María va punteando. Esto es de verdadero o falso. Tenemos aproximadamente la misma cantidad de agua en el planeta que hace 4.000 millones de años. ¿Eso es verdadero o es falso? Alejandro nos contó. Entonces, recuerden. Verdadero. Muy bien. Siguiente. Vicente va punteando. ¿Qué actividad consume más agua en el planeta? Alejandro nos contó. ¿Cuál era? ¿Es la agricultura? ¿Es las empresas? ¿Es el agua que nos consumimos nosotros o es el agua de los que consumen los animales? La agricultura. Muy bien. Sigamos. Bueno, Vicente todavía sigue punteando. Esta va por puntos dobles. ¿Qué es el reuso del agua? ¿Se acuerdan que la sesión pasada hablamos sobre reuso del agua? ¿Qué es?
almacenar agua en un tanque, poner en condiciones óptimas el agua utilizada para usarla nuevamente, retirarle la sal al agua por medio de tecnología especial o ninguna de las anteriores. Ese fue el tema que vimos la vez pasada que Eugenio y Cristóbal nos explicaron. Muy bien, muy pilos. Amanda, bienvenida al podio. Ahora, la desalación, que recordemos qué es la desalación. Disolver la sal en el agua, retirar la sal del agua de mar y salobre para convertirla en agua potable, agregar grandes cantidades de sal al agua potable o todas las anteriores. Recuerden que esto fue algo que nos contó Eugenio y Cristóbal la vez pasada también. Muy bien. Bueno, sigamos. Vamos por la mitad del quiz. ¿Qué contamina el agua? Esto nos lo contó Alejandro. Sustancias químicas y cuerpos ajenos, los peces muertos, la tierra y el lodo o ninguna de las anteriores. Entonces, presencia de sustancias químicas y cuerpos ajenos, los peces muertos, la tierra y el lodo o ninguna de las anteriores. Muy bien. Listo. Bueno, Amanda sigue arriba en el podio. Listo, ¿qué son los contaminantes emergentes? Son compuestos que están en el agua y no están regulados o son nuevos. Es la basura que flota en los ríos, es la basura que flota en el mar o ninguna de las anteriores. Acuérdense que Alejandro nos contó que eran de preocupación emergente. Muy bien. Sigamos. María vuelve al podio. Bueno, vamos por una pregunta de selección múltiple. ¿Cuáles son los que se encuentran, los contaminantes más comunes que se encuentran en el agua? Los microplásticos, los medicamentos. Muy bien. Era la primera opción. Bueno, sigamos. Guadalupe, bienvenida al podio. Faltan dos preguntas. ¿Qué son los microplásticos? ¿Se acuerdan que Alejandro nos contó qué eran? Partículas de plástico menores a 5 milímetros, tapas de botellas de algunos plásticos que usamos, bolsas plásticas pequeñas, hilos de plástico. Muy bien, les quedó súper claro. Sigamos. Florencia, bienvenida al podio. Ahora, nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál es el microplástico que más se encuentra en el agua embotellada? ¿Se acuerdan que Alejandro nos mostró una tablita que habían un montón de microplásticos? Estamos en el tiempo de leer y miren a ver si es el icopor o el telgopor. Bueno, estaba aquí dividido, pero eran todas las anteriores que estaban mencionadas ahí. Isabela, y ahora vamos con nuestra última pregunta, por doble puntaje. ¿Cuál es la mejor manera en la que tú puedes prevenir la contaminación del agua? Reducir, reutilizar y reciclar, bañarse durante 20 minutos, utilizar muchas bolsas plásticas o lavar los platos y cerrar la llave del agua o el grifo del agua dependiendo de tu país. Bueno, vamos a ver cómo fue esto. Muy bien, reducir, reutilizar y reciclar. Acuérdense que Alejandro nos hablaba de reducir el consumo, de cuidar la ropa. Entonces, bueno, nuestro podium. Tenemos a Florencia en tercer lugar. Muy bien, a Amanda en segundo lugar y nuestra ganadora del día de hoy es Isabela. Ok, fueron puras niñas el día de hoy. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que en la parte de abajo de la barra de su computador hay una manito. La vamos a presionar porque queremos pues conocerlos y queremos saber
qué piensan de lo que aprendimos hoy. Entonces, nuestra compañera Eli nos va a ayudar a ubicar a estas personas. Entonces, Florencia, Isabela y Amanda, presionen la manito para que nosotros podamos ubicarlos y nuestra compañera nos pueda activar sus cámaras. Ya tenemos a Amanda. Ajá, por aquí Florencia ya la vi que... Florencia, sí, señor. Y nos falta Isabela Zucaina. Isabela Zucaina. Yo creo que es Zucaina Maya, la que está arriba, que tiene la manito alzada. ¿Sí la viste? Listo, ahí está. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo vas? Cuéntanos. ¿De qué país eres? ¿En qué colegio estudias? ¿Cuántos años tienes? Cuéntanos todo. Yo soy de Chile, de Santiago. Voy al Villa María y tengo 16 años. Ah, ok, Florencia. Felicitaciones. Cuéntanos qué fue lo que más te gustó de todo lo que aprendimos hoy. O sea, me quedé impactada de que uno consume como una tarjeta de crédito a la semana. Sí, O sea, me quedé como muy en shock. Y no sé, aprender a saber de dónde vienen las cosas que uno consume. Así que es muy interesante el tema. Bueno, Florencia, muchísimas gracias. Felicitaciones pues por estar acá, pues por el resultado. Yo te vi muy activa en todas las sesiones, entonces me alegra mucho que hayas aprendido. Esperamos que nos puedas acompañar el próximo año en las Olimpiadas del próximo año y gracias por estar aquí. Listo, sigamos con Amanda. Amanda, hola, ¿cómo estás? Hola. Amanda, soy ¿de Chile? Ah, perfecto. ¿Cuántos años tienes? El Quisco, el litoral costero. Ok. Tengo 16, voy en tercero medio, estudio en el Colegio El Alba y la verdad es que me gustó mucho poder haber participado de esto porque yo soy una chica bastante curiosa y me gusta saber de todo, qué pasa, los procesos, cómo llegan las cosas acá. Entonces, saber así como que uno come una tarjeta de crédito y uno tener una vez como... Sí. Entonces, esto es muy importante que todos sepan algo, porque si no nos vamos a morir y no queremos eso. Perfecto, Amanda, muchísimas gracias. De todos los temas que vimos, desalación, reuso, huella hídrica o contaminantes, ¿cuál fue el que más te gustó? Yo creo que la verdad es que me gustaron los tres, pero como que el más que me llamó la atención fue la desalación, porque yo vivo a metros de la playa, entonces tener el mar ahí y pensar cómo poder hacer que esa agua pueda ser consumida es muy bacán. Ok, perfecto. No, Amanda, muchísimas gracias, felicitaciones por estar acá, muchas gracias a tu colegio por abrirnos las puertas y dejarlos pues que ustedes participaran y aceptar la invitación. Y tenemos a nuestra última participante que es Isabela. Isabela, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Puedes activar tu cámara o no? No. Ok, listo, Isabela. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Tengo 11 años y soy de Buenos Aires, en Argentina. Estudio en el colegio Instituto Argentino Árabe Islámico y lo que más me gustó de lo que vimos en esta última clase y en las demás fue la de desalación, y también en esta clase me impresionó mucho que nos contaba Alejandro que por una semana comamos aproximadamente una tarjeta de crédito. Eso me impresionó bastante, yo no tenía ni idea que eso consumíamos en una semana. Ok, pueden buscar el video, está en YouTube. Pongan algo así como consumimos una tarjeta de crédito a la semana. No me acuerdo de qué empresa es o cuál asociación es la que lo puso, pero lo pueden buscar en YouTube y ahí ven el video donde nos cuentan eso. Ok, Isabela, no sé, dime qué quieres contar, qué quieres decirle a los que están conectados. Pues cuál es la reflexión que sacas de todo esto que aprendiste en estas 3 sesiones que compartimos. Que la verdad yo no pensaba que todo esto, por ejemplo,
la reciclación del agua y todas esas cosas, yo no las tenía en mi cabeza, no estaba pensando que, ay, sí, tenemos que reciclar el agua porque nos estamos quedando sin agua, pero me ayudó bastante a reflexionar que no tenemos bastante agua como para desperdiciarla y que es importante reciclar el agua para el uso humano y la agricultura y todo lo que nos contó Alejandro. Ok, y gracias. Los demás chicos también. Listo, gracias Isabela. Florencia, cuéntanos qué reflexión final sacas de esto, qué nos quieres decir ya para cerrar, porque es la última vez que nos vemos, ya no nos vemos hasta el otro año, entonces dinos qué quieres como de cierre final, contar, alguna reflexión, algo que te haya gustado mucho, no sé. Que siempre estar consciente de lo que consumimos, de nuestras acciones, porque afectamos a todos, a humanos, animales, al ambiente, al futuro. Así que siempre estar consciente de lo que hacemos. Ok, listo, Florencia. Y tú, Amanda, ¿qué reflexión final quieres decirnos ya para cerrar este año y estas Olimpiadas? Que sean conscientes y compartan el conocimiento que aprendieron durante estas 3 charlas, porque es muy importante tomar las cartas en las manos y poder hacer algo por el planeta y el agua. Ok, bueno chicas, me alegra mucho que todas hayan sido mujeres, niñas el día de hoy. Muchísimas gracias a todas 3 por participar, pues por esos resultados tan sobresalientes. Gracias a todos los chicos que están conectados, a los profes que aceptaron la invitación e involucraron a todos sus estudiantes en esta actividad. Ese es el deber ser de Aladir. Compartir esta información que tenemos para que Amanda, Florencia, Isabela, Vicente, Santino, todos los niños que estuvieron conectados aprendan. La idea es que ustedes también repliquen este conocimiento, lo hablen con sus papás, con sus otros compañeros, con otros profes, y la idea es esa, que la voz a voz, como decía Alejandro, siempre se exparta y podamos aprender todos. Entonces, chicos, muchísimas gracias por estar conectados. Nos vemos el próximo año. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Que disfruten con sus familias. Cuídense siempre y gracias por estar acá con Aladir. Somos una familia, las puertas están abiertas para ustedes y gracias por estar aquí. Que estén muy bien. Chao.